Nos ha pasado. Haberte conocido es un privilegio, Señor. Gracias porque nos rescataste de las tinieblas y nos trasladaste a tu luz maravillosa y admirable, a tu reino glorioso. Por eso queremos ser y anhelamos ser esos recipientes usados por ti, Señor, para llevar tu palabra, tu evangelio, esa buena noticia, pero también llevar el poder de tu Espíritu. En el nombre que hizo Jesús, Señor, gracias te damos por todo, por la revelación y la sabiduría que nos das todos los días, Señor, y podemos entender aquellos principios espirituales eternos que hoy o que antes no podíamos, pero hoy podemos entenderlo por tu Espíritu que mora en nosotros y nos enseña todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por ese Espíritu, sabiduría y revelación, según Efesios 1:17. Y se han alumbrado los ojos del entendimiento nuestro para que podamos comprender cuál es nuestra herencia de los santos y cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria, Señor. Gracias por derribar todo argumento mental, Señor, en nuestras vidas, Señor, por quitar vendas. Y esa es la obra de tu Espíritu que nos muestra a Cristo, que nos llevó a Cristo, pero también que nos sigue revelando el Cristo eterno. Señor, gracias por esta vida maravillosa que impartiste. Gracias por posicionarnos contigo en lugares celestiales. Gracias por tu palabra, Señor, que es vida y medicina. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor, por la revelación de tu reino, de tu propósito eterno y de tu gracia eterna, Señor. Te adoramos, Señor, y creemos que en esta noche nuestro entendimiento va a ser renovado, el alma va a ser transformada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que sea conformada a tu imagen y podamos expresarte a ti y tú te expreses a través de nosotros, Señor, en esta tierra, y que mientras hablamos tu palabra, milagros, señales y maravillas de tu poder, tu mano esté extendida para librar al cautivo, al oprimido, al enfermo, pero también librar al muerto espiritual de las tinieblas y pueda venir a tu reino, Señor, añadirse a tu cuerpo. Lo creemos, que tu luz pueda alumbrarle, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En este 2026 te adoramos, Señor, y permitimos ser guiados por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Bienvenidos, ya estamos transmitiendo a través de nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Ok, ya estamos transmitiendo directamente desde la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. Les enviamos un abrazo y creemos que el día de hoy el Señor nos va a capacitar aún más. En primer lugar, para la obra del ministerio, y segundo, para que seamos una expresión viva del Cristo eterno aquí en la tierra. Así es que continuemos capacitándonos. El Señor lo único que anhela y lo que desea es que nosotros podamos conocerle más, pero sobre todo que esa maravillosa vida de Cristo pueda ser expresada, no nada más en frutos del Espíritu, sino también en los dones del Espíritu de Dios, que deben de estar vigentes, palpables y presentes en los creyentes en ese tiempo y en todo tiempo. Todas las personas que nos ven en Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, le enviamos un abrazo, un saludo. Y cada persona que nos va a ver también de manera diferida, también estas enseñanzas también las estamos dando y están en nuestra página Fe y Poder Guadalajara, donde usted también se puede conectar y puede literalmente, no sé cuánto llevamos, 49 ya videos del tema Curso Sanidad y Milagros. 49 videos, imagínense. Esto es una capacitación completa. Y estamos basándolo en el libro de Charles y Francis y en el ministerio de Charles y Francis, que es uno de los ministerios más efectivos que ha habido en la historia de la sanidad y los milagros. Allá en Estados Unidos, son personas de Estados Unidos. La manera en que ellos ministraron tenía un porcentaje de una efectividad de un 95, 98%. Y así puede ver usted muchas personas que el Espíritu Santo los use para sanidad y milagros, para libertar a las personas de la opresión. Pero
Y hay muchas maneras en que el Espíritu Santo ha obrado en muchas personas, pero de la manera más efectiva es como ministraron Charles y Francis, por lo menos en lo que yo he visto, ¿no? Ok, pues saludamos a la hermana Rosalba Morales desde Los Ángeles, California, a la hermana Irene, y a todos los que van a estar conectados, se van a ir conectando, ok, muy bien. Entonces es tiempo de expresar a Cristo. El día 31 de enero vamos a estar ya en el Salto. A partir de las 3 de la tarde vamos a estar por ahí. Y la idea esencial es poder ir a invitar a las personas, llevar un volantito e invitarlos ahí a la plazuela. ¿Ya saben qué plazuela es? ¿No se llama? ¿No saben cómo se llama? Vicente Guerrero, ¿cómo se llama? ¿No? Bueno, la plazuela de Cristo se va a llamar de aquí en adelante. Entonces ahí en el Salto lo vamos a poner ya el anuncio. Vamos a investigar exactamente el domicilio donde vamos a estar y vamos a poner una publicación para los que tengan familia en el Salto, Jalisco, que vivan en otras ciudades, poblaciones, y que puedan invitarlos también a que se unan también a uno, que más personas conozcan a Cristo, y dos, que también puedan recibir de parte del Señor esa paz que puede dar el Señor, pero también la salud física, que es muy importante para los hijos. Pueden ir creyentes, no creyentes, ahí vamos a estar. Día 31 de enero, a partir aproximadamente como a las 4:30 de la tarde vamos a iniciar, más o menos entre 4:30 y 5, pero desde las 3 vamos a estar ahí. Miento, ¿qué dijimos? 2 de la tarde, ¿no? Dijimos, o 2 o 3. 2:30 por ahí vamos a estar allá, pero para ir a invitar a las personas en sus domicilios, llevarles un volante o algo y decirles que vamos a estar, pues periódicamente estar yendo allá al Salto para ayudar a las personas, para libertar personas de las tinieblas. Ese es el objetivo esencial. Eso se llama evangelismo en la calle, esa es expresión de Cristo, para que los que nos ven por internet también se animen a expresar a Cristo de esa manera y vean que no nada más Cristo está en 4 paredes, encapsulado, encarcelado prácticamente, ¿no? Porque muchos lugares no salen ya todo, inclusive en muchos lugares es nada más predicar por internet, y si es bueno, claro, nos edificamos y es maravilloso poder a través de estos medios, por ejemplo ahorita, ¿no?, ser capacitados, pero la capacitación que nos da el Señor es para que haya una expresión de ella. No creo que nada más el Señor trata con nuestras vidas, nos ayuda a crecer en Cristo, dejamos de ser niños, pero es para que haya una expresión viva de Él aquí en la tierra. Y nosotros somos esa expresión viva de Él. ¿Okay? Entonces vamos a continuar. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo: no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Hay una traducción que dice: no quiero que ignoréis acerca de lo espiritual, creo que es la Biblia textual. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice: no quiero que ignoréis, no quiero que malentiendan acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, y no quiero que lo malentiendan, dice, respecto a esa pregunta, porque es a Pablo le hacían preguntas y Pablo contestaba, ¿ok? Él contestaba. Entonces realmente esto va más allá, de el tener un curso Sanidad y Milagros y poder darles a los hijos de Dios este curso. Prácticamente le estamos dando todo el entendimiento y el conocimiento que el Señor nos ha dado. No nos estamos quedando con nada. Al final, los que se vayan a dedicar a sanar a los enfermos y a hacer milagros, como dice primera carta a los Corintios 12, 28, 29 por ahí, pues ya le vamos a dar unos tips especiales, de personas que se van a ya dedicar al 100%, que nos manden por ahí un mensajito y con gusto les damos. Porque esos tips no son para todos, porque esos tips son necesariamente para los que se van a dedicar a eso. Si usted no se va a dedicar a eso, pues puede ministrar enfermos y se van a dar muchos milagros. Pero hay unos tips especiales que solamente es a las personas que yo, pastor, me voy a dedicar a ir a las calles, a estar evangelizando. Si hay alguno aquí, pues con mucho gusto le damos la información. ¿De qué manera se ven más milagros? Pues esas palabras. Pero ya en campañas, ya con un grupo de personas, no nada más ministrando personalmente. Que es igual, todos pueden tener esa información, pero información que no es de utilidad, yo siento que
es como para, ¿cómo le puedo decir? No podemos ocultarle nada de lo que nosotros hemos aprendido. Pero si usted no se va a dedicar a ese ministerio, pues, y va a sanar un enfermo de vez en cuando, o si hay un enfermo le va a hablar al pastor, pues para que quiera la información, ¿entiende? Entonces, esa es la idea. Y la práctica viene el día 31 de enero. Esa es la práctica que vamos a realizar. Y va a estar maravilloso. Yo sé que va a estar maravilloso. Siento en mi corazón que va a estar glorioso. Ok, bueno, entonces no debemos de ignorar, no debemos de malentender esa pregunta que le hicieron al apóstol Pablo. La responde claramente. Dice que hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. En otras palabras, siempre va a ser Cristo a través de nosotros operando aquí en la tierra. ¿Okay? Va a ser Dios. O Cristo a través de nosotros manifestando los dones para hacer la obra del Padre. Y es decir, expresarlo a Él. Ok, bueno, entonces ahora sí, nos continuamos por ahí en casos, estamos viendo ahorita casos específicos. ¿Cómo ministrar a los enfermos? Una de las cosas que vimos importantes es la imposición de manos. Pero no una mala imposición de manos, sino la imposición de manos con símbolo. Recuerda que el Señor hizo lodo. En Juan capítulo 5, Juan capítulo 9, por ahí sanó creo que 9. Sanó a una persona ciega e insistió, no nada más a la primera lo sanó, a la segunda. Lo que quiere decir que la sanidad en muchos casos va a ser progresiva. Y segundo, no debemos de rendirnos a la primera que ministremos a un enfermo. Ya, no, pues sigue con el dolor igual, hay que seguirlo ministrando. Porque a lo mejor no es la manera en que va a recibir la sanidad. No porque el Espíritu Santo no se la pueda proveer de esa manera, pero Cristo lo hizo imagínense, puso la mano con saliva, no sanó, saliva y lodo, ¿no? Algo así. No sanó y luego le dijo, vamos a tal lugar. Y luego mandó a otro de los ciegos, lo mandó y le dijo, lávate en el estanque. O sea, no nada más lo sanó, no nada más le impuso manos, sino aparte lo mandó a hacer un acto de fe. Entonces ahí podemos ver imposición de manos, símbolos cuando utiliza la saliva. Y tercero, enviarlos a que haga un acto de fe, es decir, 3 maneras en que lo ministró, ¿se ha dado cuenta? Por eso muchas veces muchos enfermos no sanan, porque realmente nosotros tenemos que identificar de qué manera va a sanar el enfermo, de qué manera va a recibir la sanidad. Por ahí escuché una persona decir, no, es que nosotros ya no recibimos sanidad porque ya la tenemos, porque estamos completos en Cristo, ya la tenemos, dice. Entonces ni siquiera entienden espiritual mi cuerpo. Cuando entendamos el ser tripartito, entenderíamos que este cuerpo, ¿qué cree que necesita este cuerpo? En muchas ocasiones va a necesitar sanidad. ¿Por qué? Porque este cuerpo no está completo y no está perfecto, ¿ok? Cada día le van a salir saliendo más arrugas, patas de gallo. Al momento de llegar a muchos años sobre la tierra y su piel se va deteriorando. ¿Por qué? Por la edad, ¿ok? Entonces muchos dicen de que como ya estamos perfectos en el ser tripartito, ya la sanidad ya no la recibo porque ya la tengo. Obvio, la tienes en el espíritu porque ahí está Cristo el sanador. Es obvio, pero necesitas recibirla en tu cuerpo, por fe se recibe, ¿ok? Y de repente sale cada loco hablando cada locura que digo, ay Dios mío. Cada loco hablando cada locura que ni siquiera entiende. Si entendiéramos el propósito del por cual Dios creó a la humanidad y por cuál Dios envió a Cristo, si lo entendiéramos, no anduviéramos ahorita divagando. Bueno, hermanos, no anduvieran divagando en tantas cosas. Ok, pues saludamos también a todos los que están ahí conectados, le enviamos un abrazote. Cada uno ahí comenten para mandarles un saludo, porque a veces vemos personas conectadas, pero no sabemos quiénes están conectados. Ok, entonces ahora vamos a ver un poquito sobre algo de... Ya vimos imposición de manos, ya vimos ordenando a la montaña y haciéndolo de lejos. Recuerda el centurión romano en Lucas capítulo 7, di la palabra y mi siervo ¿qué? Dar la palabra. Por eso es tan importante. Ahora el miércoles vimos con el maestro Morfín el tema que se llama la palabra es su poder, literal. La palabra es su poder. Entonces, cuando entendemos eso, la autoridad que como hijos tenemos, cuando lanzamos la palabra y que no nada más lo que está escrito en la escritura. La escritura incluye muchas cosas, ¿sabía? La Biblia, el conjunto de libros incluye muchas cosas. Incluye historias como la de Sansón,
incluye historias cuando pelean Israel con los filisteos, incluye muchas historias la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Pero también incluye la palabra de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, que también lo incluye. Entonces la Biblia no nada más es un manual que nos llevó a Cristo, es un manual que nos refleja a Cristo, sino literalmente las palabras que habló Dios son una espada de dos filos, dijo el autor a los Hebreos. Espada de dos filos que penetra hasta partir. Esa palabra de dos filos significa dos bocas. Dios ya la habló, la dejó plasmada a través por los profetas, por el apóstol Pablo, por Jesucristo, y ahora es una parte del extracto de esas palabras, nosotros las tomamos y las hablamos. Isaías 53, 4 y 5, esas palabras son tan poderosas, cuando alguien está enfermo y empieza a hablar la palabra, cuando empieza a decir, Señor, yo creo que tú llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores, y yo te tuve por azotado, por herido, Dios abatido, mas tú fuiste herido por mi rebelión, molido por mi pecado, el castigo de mi paz fue sobre ti, por tu llaga, por tus heridas yo fui sanado. 1 Pedro 2:24 en el Nuevo Pacto también lo ratifica, lo confirma. Esas palabras que salen por nuestra boca, y cuando salen por nuestra boca, pero salen del corazón, es decir, lo creemos, porque lo escuchamos, lo creemos y lo hablamos, entonces eso produce un resultado de traer a manifestación el poder del Espíritu de Dios. Es decir, todo es por fe. Aquí recibimos todo por fe, no es Dios soberano sanando uno y otros, no, es por fe. Por eso ahí entiende usted por qué unos mueren y por qué otros viven, porque unos creen y los otros no creen, así es sencillo. Si no estaremos hablando, si no es por fe, estaremos hablando de un Dios soberano que quiere sanar a unos y a otros no los quiere sanar. Imagínense echar la culpa a Dios cuando hay alguien que no cree. Bueno, entonces, lo cual no debe ser, no está correcto. Ok, muy bien, entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar en el análisis. Caso de un oficial, el oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Juan capítulo 4, versículo 46 al 51, por favor. Juan capítulo 4, versículo 46 al 51. ¿Listos? En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Cafarnaún, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo. Vamos a leerlo en la Reina Valera para hacerlo más comprensible para nuestros los que escuchan también puedan verificarlo. Ok, listo. Vino pues Jesús otra vez a Caná, Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Cafarnaún un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ok, versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino él. ¿Qué fue lo primero que hay de expresión ahí? Que podemos ver la fe. Podemos ver la fe en acción. ¿Qué dice? Que primero ¿qué? ¿Por qué oyó que Jesús había llegado a Judea? Porque alguien le dijo. Y luego ¿qué dice? Y vino él. ¿Por qué vino a Jesús? Porque ya había escuchado de los hechos de Jesús, ¿no? De lo que Jesús hacía. ¿Estamos de acuerdo? El Cristo eterno encarnado estaba ahí operativo, para que me entienda, manifestando los dones. Entonces vino él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Tercera forma en que ejerció la fe esa persona. No nada más no nada más vino a él, sino que le rogó aparte. ¿Se da cuenta? Ahorita nosotros nos rogamos que el Señor nos sane. ¿Por qué no rogamos? ¿Por qué no le pedimos que nos sane? ¿Por qué? Porque por su llaga ya fuimos sanados, ya se consumó en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Ya se consumó. Por eso no le pedimos, porque la sanidad, el Cristo eterno, el sanador aquí nos habita. Ahora, por la fe, ese Cristo interno, esa sanidad interna que ya poseemos en el Espíritu, ahora solamente se manifiesta de manera externa, ¿ok? Porque ahora, acuérdense que somos templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos habita, unido a nuestro espíritu, vaya, si Él está ahí, entonces, ¿qué significa? Que solamente esa sanidad ya está interna, ahora que se tiene que expresar de manera externa, ¿ok? Le rogó que descendiese y sanase a su hijo.
pero sin embargo es un acto de fe. Trasladarse de un lado a otro y rogarle al Señor. ¿Okay? Que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. No era cualquier caso de una enfermedad, ¿estamos de acuerdo? Era alguien que estaba a punto de 48. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿qué dice? No creeréis. Es decir, muchas personas, dice, entonces, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El 49, por favor. El oficial del rey le dijo, ¿qué dice? Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Ok? ¿Qué más? Jesús le dijo, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le pidió el oficial? Que Jesús era el que descendiera para ir a sanar a su hijo, usted me acuerdo, pero Jesús le dijo todo lo contrario. Tú haces el acto de fe, Señor. ¿No era más fácil que Jesús descendiera con él? Vamos a ponerle las manos, como le puso las manos a la suegra de Pedro. ¿No era más fácil ponerle las manos como le puso las manos al cieguito de Juan capítulo, por ahí 5 o 9, Juan capítulo 9? ¿No era más fácil ponerle las manos como al leproso también? Y que Jesús descendiera a sanar a ese niño que estaba a punto de morir. Pero ¿por qué no? ¿Por qué lo hizo de otra manera? Porque aquí dependía de la fe de quién, del papá, ¿estamos de acuerdo? 1, dependía de la fe del papá. 2, aunque la hija de Jairo, recuerden, inclusive esa ya estaba muerta, ¿no? Pero dependía de la fe de Jairo, aquí dependía de la fe de este centurión, ¿no? De esta persona, de autoridad. Entonces dice, y el hombre creyó. Entonces que le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hombre? No nada más la fe que había ido a buscar a Jesús, porque vino a buscar a Jesús. No nada más eso, sino que le rogó a Jesús. Y no nada más eso, sino que Jesús le puso a él, en lugar de descender, le dijo, ven, desciende conmigo para que sanes a mi hijo. Pero Jesús no, le dijo, sabes que tú actúa en fe, Señor. ¿Qué? Tú actúa en fe. Entonces le dijo, ¿qué le dijo? Ve, tu hijo vive. Es decir, ¿qué palabra lanzó Jesús? ¿Estamos de acuerdo que lanzó una palabra de vida? Lanzó la palabra de vida, la que le proveyó vida al hijo de este hombre, que le dice, ve, y luego además, actúa, Señor, actúa, tu hijo vive. ¿Ok? Y el hombre creyó, o sea, se da cuenta que creyó la palabra de Jesús. ¿Y qué más dice? Creyó la palabra que Jesús le dijo, ¿y qué más? Y actuó. ¿Estamos de acuerdo que actuó en esa palabra? Entonces muchas personas ahora quieren sanar y dicen que Dios es soberano y al final concluyen, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Imagínense si estuviera Cristo Jesús aquí, pues está a través de nosotros, ¿no? Pero que estuviera en vivo. Señor, ándale, sana a mi hijo Filigonito, se está muriendo, Señor, por favor, ve a mi casa, ponle las manos, Señor. Y luego que le digo, a ver, don Filigonio, tú ve, Señor, allá con tu hijo y tu hijo está vivo, pero yo quiero que tú vayas porque se me va a morir. No, ya está vivo, él vive, ve. ¿Qué pasa si no va la persona? Por obviedad no se hubiera gestado el milagro. ¿Qué hizo esta persona? Creyó cuando oyó la palabra, creyó a la palabra de Jesucristo. Y ahorita muchas veces todo se lo dejamos a un Dios soberano. Si Dios lo quiso sanar, Dios lo va a sanar. Y si Dios no lo quiso sanar, Dios no lo va a sanar. O sea, no se trata de Dios. Dios ya hizo la obra perfecta en Cristo Jesús. Y dice que por su llaga fuimos sanados. No nada más dice que por su llaga fuimos sanados como una herencia legal. Y parte de la herencia que tenemos los hijos, sino aparte nos da el Espíritu Santo. No nada más nos da el Espíritu Santo para que esté en el interno, sino para que venga y nos reviste de poder y poder ministrar a los enfermos, y nos da los dones del Espíritu de Dios. Y mínimo hay 3 dones de poder, que es fe, milagros y sanidades. Entonces, ¿cómo preguntarle, Señor, ¿quieres sanar a mi hijo Filigonito? ¿Cómo preguntarle? Cuando Él dice, ahora tú actúa en fe, Señor. ¿Crees a la palabra que te estoy dando? Entonces cree, levántate, camina, ve. ¿Y qué dice? Que este hombre creyó la palabra y se fue. Ese es es uno de los grandes problemas ahorita de la Iglesia de Cristo. Porque todos se lo quieren dejar al Señor.
Versículo 51. Cuando ya él descendía, ¿qué dice? Sus siervos salieron a recibirle y le dijeron y le dieron nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Señor, su hijo vive. Y no nada más eso, sino todavía pregunta la hora. A ver, quiero saber si es cierto que cuando dijo Jesús, ve, tu hijo vive, cuando dio la palabra de vida, quería constatar a este hombre para ver si era cierto que había sanado en esa hora. Vamos al 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ¿a qué? Ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Y qué más dice? ¿A qué hora le dejó la fiebre? A las 7. ¿Sí? 53. De Juan, capítulo 4, versículo 53. El padre entonces entendió, ¿qué entendió? Que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. ¿Qué le dijo? Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Es decir, cuando le dijo Jesús, ve, tu hijo vive, cuando él escuchó esa palabra y creyó, a esa misma hora estaba sano. Se da cuenta que todo depende. Entonces, ¿de quién dependió que sanara? ¿Dependió de Dios que lo sanara cuando fuera su tiempo? Dependió y fue de acuerdo a los tiempos, porque mucha gente dice, ay, son los tiempos de Dios, hay que esperar los tiempos de Dios, a ver cuándo Dios lo quiere sanar. Hay que ayunar toda la congregación, todas las iglesias de Guadalajara, todas las iglesias del mundo, hay que orar por el Filigonio para ver cuándo Dios decide en su gran misericordia manifestar la sanidad en el Filigonito. ¿Se da cuenta? No es así. ¿Tú crees? Constata la hora en que dice, ve, tu hijo vive, creyó y su hijo estaba sano en esa misma hora. Se comenzó a recuperar. ¿Entendemos? Por eso es importante que la palabra como ministros nosotros de este nuevo pacto, porque muchos dicen que no somos ministros del nuevo pacto, o sea, traen todo, voltea la mente por todos lados, ¿no? Cuando hablamos de ministros del nuevo pacto, estamos hablando de ministros de Cristo, aquellos que ministran lo espiritual y lo eterno aquí en la tierra, tan sencillo. Aquellos que administran lo espiritual y lo eterno aquí en la tierra. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces, cuando nosotros sabemos ministrar a las personas y el mensaje que va a recibir la persona es tan trascendental, ¿qué es lo que le vamos a decir a las personas para que reciban la sanidad? Saludamos a todos los que están conectados, al hermano David, le enviamos un abrazo también de acá de Jalisco. Julio César Amayas también le enviamos un abrazo, un saludo. Y todos los que por ahí se vayan o estén conectados o se van a conectar, ¿ok? Entonces, Dios no se va a manifestar donde hay incrédulos. Dios no se va a manifestar donde hay gente que diga, ay, Dios es soberano y cuando Él quiera va a sanar a uno. Dios no se va a manifestar cuando hay incredulidad, cuando hay duda, etcétera. Por eso dice, no sé si en Marcos capítulo 5, 6 por ahí, que en su tierra no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos cuantos enfermos, dice en el griego, de enfermedades menores o enfermedades leves. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? Pues porque la gente decía y veía a Cristo Jesús como alguien, como un hombre, como un ser humano común y corriente, en otras palabras. Este es el hijo del carpintero. ¿Cómo vamos a creer en el hijo del carpintero? Pues aquí vivió, jugamos con él a las canicas, etcétera. Entonces, muchas personas no reciben sanidad porque ven lo sobrenatural como algo natural y porque ven a Cristo Jesús, literalmente no le dan importancia a ese poder del Espíritu de Dios. Otros porque creen que Dios es soberano, otros porque dicen no saben si es la voluntad de Dios sanar a las personas, otros porque no saben si Dios los quiere sanar, otros porque creen que Dios los está probando con una enfermedad. No hay nada de manifestación ahí, mi hermano, no hay nada de manifestación. Entonces, día 31 de enero en el Salto, todos los que estén ahí han escuchado este curso de manera diferida, de manera que esté por acá cerca de las ciudades cercas por acá, de Jalisco, Nayarit, de Sinaloa o de
Cualquier otro estado por acá cerca puede venirse sábado 31, lo esperamos en el Salto, en el mero centro, en una placita ahí que está frente a ¿qué? Frente a la presidencia municipal, para que usted vea la práctica de este curso. Esa es la práctica de este curso, ¿okay? Y vea la efectividad de este curso, ¿okay? Vea la efectividad de este curso. Y muchos piensan, no, ¿cómo vas a dar un curso para que Dios sane a los enfermos? Entonces significa que van a sanar cuando tú quieras y no cuando Él quiera. ¿Cuál será la respuesta que le damos a la persona que piensa así? Dios va a sanar de acuerdo a la fe del que crea. Tan sencillo como eso, ¿no? Pero nosotros somos encargados de darle la palabra por lo cual venga esa convicción a ellos. La fe viene por el oír, esa convicción. La palabra pistis viene, esa es la palabra fe, es una sustancia que produce la misma palabra que se escucha. Pisteo es el resultado de pistis, es decir, cuando alguien actúa en lo que ha creído. Eso se llama, es la palabra pisteo. Creer es un verbo que se acciona, es un verbo en acción, es un verbo y obviamente tiene una acción correspondiente, es decir, la persona actúa. Por eso uno le dice levántate, brinca, salta, ve de aquí para allá. Por eso Jesús le dijo, ve, él es tu hijo vive, ve, desciende. ¿Se ha dado cuenta? O sea, la fe siempre tiene que llevar, el creer tiene que llevar una acción correspondiente porque es un verbo. Ok, entonces aquí vimos que no hubo imposición de manos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más vimos? Que Jesús le dijo a la persona que hiciera un acto de fe, ¿verdad? Pero para eso la persona ya había escuchado a Jesús. Pero para eso la persona ya había venido a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya se había presentado con Jesús. Entonces, ahí pudimos ver varios aspectos que se pudieron relacionar, vaya, en ese milagro maravilloso de un niño que estaba a punto de morir. ¿Sí? Sigamos analizando entonces. Imposición de manos con símbolos, poniendo a la persona que haga el acto de fe, eso es muy importante. Vamos a ver el caso de los 10 leprosos. Lucas 17, versículo del 12 al 16, ¿ok? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando Jesús sanaba a los enfermos? ¿Qué significa? Muchos dicen, Dios hizo milagros y sanidades con Cristo Jesús para confirmar su ministerio, pero ahorita ya Dios no hace sanidad y milagros, Dios no sana a los enfermos, porque el ministerio de Jesús ya quedó confirmado ahí en los hechos de Jesús, en los 4 evangelios. Entonces, como ya quedó confirmado el ministerio de Jesús, pues ya no, ¿para qué queremos milagros? Imagínense, ¿para qué quieren milagros, no? Y luego empiezan a ir con los doctores, ¿y para qué quiero milagros? Y luego van a que los hospitalicen, ¿y para qué quiero milagros? Y luego andan ahí haciéndose análisis clínicos porque están enfermos, inyectándose, poniendo y tomando medicina. ¿Y para qué queremos la sanidad y los milagros, no? Imagínense, es como incongruente, ¿no? Alguien que diga, ¿para qué queremos sanidad y milagros si ya quedó confirmado el ministerio de Jesús? ¿Para qué quiero sanidad y milagros? Y luego están yendo con el médico. Y luego o sea, ¿cómo le puedo decir? Es una pregunta que se responde sola, pues. ¿Para qué la quieres? Está como cuando alguien, las preguntas locas, ¿no? De repente que cuando persona no tiene nada que conversar con otro, y usted escucha y le dice, imagínese, se encuentra un vecino, pues para sacarle plática lo que usted quiera, ¿no? Y está empezando a llover. Está empezando a llover, ¿verdad? Es algo lógico, ¿no? Pues claro, ¿no? O en el atardecer, tomándose un café ahí y pasa un vecino y luego el vecino, oiga, ya está atardeciendo, ¿verdad? Y les, obvio. Son como preguntas medias locas, ¿no? Como dicen, ¿para qué preguntas? Pues es obvio eso, ¿no? O cuando llega el esposo, ya llegaste. No, todavía está en el trabajo. Así como preguntas, ¿no? Esta pregunta es casi igual. ¿Para qué quiere el Señor sanar ahorita si ya confirmó su ministerio, ya se acabó la revelación del nuevo pacto, los sanidades y los milagros terminaron en el primer siglo con el último apóstol? ¿Para qué lo queremos ya? Si la sanidad y los milagros era para confirmar nada más la revelación que le dio Jesucristo al apóstol Pablo, y de ahí en fuera, párale contar.
Ya no hay sanidad y milagros. ¿Para qué los queremos? Pues ¿cómo que para qué? Pues para sanar. Hay personas así que necesitamos darle, ¿cómo se llama? Omega 3 o ¿cuál es esa cosa? Omega 10, no sé, para la memoria, porque como que no reaccionan muy bien, ¿no? ¿Para qué quiero sanar? Pues obvio, para estar sano, ¿no? Algo así, preguntas tan obvias, ¿no? Que no deberían ni siquiera hacerse. Pero bueno, vamos a ver los casos de los leprosos. Lucas 17:12. Lucas 17, versículo 12. Le mandamos un saludo a Melanie Joanny Soto Sánchez, que está ahí conectada directamente de Zapopan, Jalisco. Le enviamos un abrazo. Y ahorita le vamos a mandar la complacencia. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque acuérdense que los leprosos básicamente los exiliaban, ¿no? Tenían que sacar fuera del campamento por obviedad para que no siguieran contagiando a más personas. Así como la mujer de flujo de sangre, se recuerda que también tenía que estar exiliada fuera de, no eran bienvenidas las mujeres dentro de la, por lo menos mientras estaban con esa circunstancia, ¿no? Con esa situación, no eran bienvenidas al grupo de personas pues que se reunían. Siento humo, por ahí no sienten humo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Le salieron al encuentro 10 leprosos. ¿Estamos de acuerdo que los leprosos le salieron al encuentro a Jesús? ¿Sí están de acuerdo o no? Y luego, ¿qué dice? Se pararon de lejos. ¿Qué dice Lucas 17:13? Y alzaron la voz diciendo, mire, imagínense si esto no es fe, si esto no es creer. Escuchen nada más, ya habían escuchado de Jesús, obviamente. Obviamente que habían escuchado de los hechos de Jesús y lo que Jesús hacía, los milagros de Jesús que hacía, ¿ok? Y luego dice, ¿qué dice? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Alzaron la voz, acuérdense que gritaron. Imagínense si no es fe eso. Lo que dice, ellos gritaron, porque por eso es que muchas personas dicen, es que no todo, una persona me dijo una vez, es que no todos los enfermos sanaron por la fe, dice. Bueno, ¿y por qué sanaron? Ah, porque Cristo es poderoso. Pero deben de sanar por fe. No todos ejercieron fe. Cristo Jesús lo sanó porque Él era el rey, la autoridad, que venía a manifestarse un reino y Él lo sanó por eso. No, mi hermano, si no hay fe, no hay sanidad, no hay nada aquí en la tierra. ¿Okay? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas 17:13. Acuérdense que gritaron. Lucas 17:14. Gritaron esas personas. Cuando Él los vio, les dijo, ¿qué les dijo? Acuérdense que estaban leprosos, ¿no? ¿Por qué Jesús no los tocó? ¿Por qué no les impuso las manos? ¿Acaso tendría miedo el Señor que lo fueran a contaminar con la lepra? No, porque ya había sanado un leproso que tocó, ¿recuerdan? Ya lo vimos ese. Ya había sanado un leproso y lo había tocado al leproso. Entonces el Señor no tenía miedo de eso. Pero ¿por qué le dijo? Los vio, cuando Él los vio les dijo, imagínense ellos le gritan, Jesús, ten misericordia de nosotros, y Jesús de lejos, vayan con los sacerdotes. Imagínense algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podían acercar, no porque Jesús no quisiera que se acercaran a Él, sino por las personas que rodeaban a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? En ese contexto no se podían acercar con la población a ellos. Por eso Jesús les dice, vayan y mostraos a quién. A los sacerdotes. Fíjense la manera de sanar, ¿no? Él les dijo, vayan ustedes y hagan un acto de fe, señores. Que no era tan sencillo como el del centurión romano. Señor, di la palabra y sanaremos. No era tan fácil como dar la palabra. En lugar de decir, váyanse y preséntense con los sacerdotes, no era más sencillo decir, señores, ahora quedan sanos, libres de esa lepra. ¿No era sencillo mejor que diera la palabra y sanaran? ¿Sí o no? ¿Por qué se tenían que presentar con los sacerdotes? Bueno, cuando alguien quedaba limpio de la lepra, regularmente iban a ser examinados por los sacerdotes para verificar que esa persona ya podía regresar a
a ser un poblador normal de la ciudad y unirse otra vez a la comunidad a la que pertenecía, ¿ok? Por eso era el sacerdote el encargado de verificar que iban a estar sanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Imagínense, ¿qué hubiera pasado si estas personas no van? Jesús, di la palabra y yo sanaré. Señor, usted vaya con el sacerdote y preséntese como limpio ya. O sea, ya, como sano, preséntate. Pero imagínense él viéndose la lepra por todos lados. ¿Cómo que me presente con el sacerdote, Señor? Si la lepra todavía la traigo. Imagínense, Jesús, di la palabra y yo sanaré. Y Jesús, no, ve, preséntate con el sacerdote. Pero para irse a presentar con el sacerdote, ¿qué cree? Dieron el primer paso, el segundo paso, caminaron y ¿qué cree? Ellos se seguían viendo leprosos. Se seguían viendo leprosos. ¿Por qué? Porque mientras iban fueron limpiados, no cuando Jesús les dijo. Cuando Jesús les dijo, vayan y preséntense, ellos todavía estaban leprosos. Entonces, ¿qué tenía que haber ahí para que hubiese una sanidad perfecta y fueran limpiados? ¿Qué? Pero si Jesús es todopoderoso, ¿qué no para sanarlos? ¿Para qué los hace que vayan con el sacerdote? Señor, límpialos primero y ya vamos. Imagínense, ¿qué haría un incrédulo en la actualidad? Cuando se le dice, levántate, camina sobre tus pies, eres sano. ¿Qué pasa cuando le decimos a una persona así? No, pues es que todavía me duele y no me puedo levantar. Camina, levántate. Y si ni siquiera hacen el esfuerzo por levantarse, el Espíritu de Dios lo puede ver ahí postrado en esa silla y no va a hacer nada el Espíritu de Dios, porque depende de que la persona crea y ejercite ese verbo, creer, y ponga acción a ese verbo. Por eso, estas personas cuando fueron limpiados, empezaron a caminar para que los viera el sacerdote. No, estas personas no se veían limpios. Estas personas fueron limpiados una vez que creyeron y caminaron en fe. ¿Se han dado cuenta? De esa manera opera el poder del Espíritu. No hay otra forma en que opere el poder del Espíritu, no hay otra manera. No hay otra manera si no es a través de la fe. No hay otra forma. Por eso en muchos lugares no se ven milagros. Porque esperan primero recibir la sanidad para luego caminar como sanos. Cuando debe ser al revés. Primero toman la acción y después son sanos. Saludamos al pastor Leonardo desde la Venezuela. Le enviamos un abrazote por allá. Dice, saludos, amado pastor. Bendiciones. Le enviamos un abrazote. Ok. Tener fe en la palabra de sanidad. Okay. Primero, ¿qué dice? ¿Qué oyeron de Jesús? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Jesús, ¿cuántos saben que ahí ya dio la palabra? ¿Te me acuerdo que dio la palabra? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Actuar en la palabra de Jesús. Por eso muchas personas no entiendo cómo dicen que la Biblia, nada más, toda la Biblia es un manual. Imagínense, como se compra un televisor, y así más o menos lo ven. La Biblia es como un manual. Te compras un televisor, primero le pones el tornillo para que ajustes el lado izquierdo, luego le pones el tornillo para el lado derecho, luego le pones las patitas, imagínense un ventilador, luego le pones las aspas, y luego le pones el tornillo que va amarrado en la parte de abajo para que gire, y luego le pones la plataforma de abajo. Creen que la Biblia es un manual. Y dicen ellos, es un manual que te llevó a Cristo. Pero no entienden el poder de la palabra que está escrita ahí. Cuando alguien dice, por su llaga yo fui sanado. No entienden la palabra y de la fe, la fe, porque aquí estamos viendo la fe del Hijo. Y estamos viendo la fe de los enfermos. ¿Cuándo entra en operación la fe del Hijo? Cuando le dijo al hijo del niño que está a punto de morirse, que vimos ahorita. ¿Cuándo entró la fe del Hijo? Cuando le dijo, ve, tu hijo está vivo, ve. Ahí entra la fe del Hijo hablándole a la persona que ya está viva. ¿Okay?
Aquí donde entra la fe del Hijo, váyanse y muestren a los sacerdotes, ahí entra la fe del Hijo, dándoles una orden a ellos para que actúen en fe. Pero ellos, ¿qué dice? Tienen que creer para actuar en caminar, aunque no se vean sanos, tienen que caminar en esa fe para que la sanidad se manifieste. ¿Estamos entendiendo? De esa manera vamos a ministrar a los enfermos el día 31. En esa campaña, de esa manera. Vamos a ver las diferentes formas, pero el mayor ejemplo que tenemos es Jesucristo, cómo actuó la fe del Hijo ahí. ¿Cómo actuó la fe del Hijo? Diciendo, vayan y presentes, es un acto de fe. Muchas veces usted ni siquiera tiene que ponerle las manos para que sane. Yo no entiendo por qué el empeño de todos los pastores, ministros que siempre que vienen enfermos, y allá van a ponerle la mano sobre la cabeza. Y lo único que hacen es mandarlo con 3 pelos menos. Le tumbaron hasta los pelos. Imagínense peor si les llega uno con una ruedita ya que se le está cayendo el pelo. Los únicos 3 pelitos que tienen se los van a tumbar, no. Y no se ve ni un milagro, o sea, ni siquiera a veces hay imposición de manos. El Espíritu Santo nos va a guiar cómo esas personas van a recibir sanidad. No todos van a recibir cuando se le pone la mano en la cabeza, no todos. Es más, yo no le pongo la mano a nadie en la cabeza. ¿Se fijan? ¿Se han dado cuenta que no les ponemos la mano en la cabeza? Solamente que no quiera agarrar, le digo, ándale cabezón, haz caso. Algo así, ¿no? Pero nunca les ponemos la mano en la cabeza, ¿sí se han fijado, verdad? Entonces, muchas personas van a sanar de diferente manera. ¿Cómo podían sanar los leprosos? Era una imposibilidad que un leproso fuera a presentarse con un sacerdote cuando tenía lepra. Era imposibilidad. Imagínense, a ver, váyanse y presenten con los sacerdotes, Señor, pero estoy viendo las ronchas y se me está cayendo la piel. Pero ve y preséntate con el sacerdote, pero ¿cómo si no estoy limpio? ¿Cuántos saben que el primer pensamiento de esos leprosos podía haber sido este? Si no estoy limpio, ¿para qué me presento con el sacerdote? ¿Se da cuenta? Como diciendo, ver para creer. O sea, primero necesito verme sano para presentarme con el sacerdote y el sacerdote confirme la sanidad que ya estoy limpio. Ese es el sentido común, eso no es fe. Porque ellos no se veían sanos y caminaron en fe para presentarse aún cuando todavía la lepra la tenían en el cuerpo. Y hasta cuando fueron en camino, porque eso te dice, mientras iban, ¿qué dice? Fueron limpiados. ¿Estamos de acuerdo? 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, ¿qué dice? Volvió glorificando ¿a quién? ¿Cuántos leprosos fueron sanados? ¿Están de acuerdo que 10? ¿Quién los sanó? Jesucristo. Ellos actuaron en fe, pero ellos 9 se fueron a cumplir un ritual de la ley. Y uno solo regresó dándole gloria a Dios porque Jesús lo había sanado. ¿Se dan cuenta que no todos fueron a darle gloria a Dios? Unos fueron para cumplir un rito de la ley, a presentarse con el sacerdote, pero al contrario, este vino y ya no se presentó con el sacerdote, sino que le dio ¿qué? Entonces uno de ellos, viendo que había ¿qué? Entonces, ¿cuándo sanó? ¿Cuándo vio que había sido sanado? Cuando iba en camino actuando en fe, no antes. Viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Lucas 17:16. Es importante esto, si no hay fe aquí en la tierra, si no hay pisteo, es decir, creo y actúo en lo que oigo, creo y actúo en lo que oigo, esa es la palabra pisteo, creer. Creer es un verbo en acción que lleva una acción correspondiente. Por eso muchos de la voz de sanidad en Estados Unidos, cuando andaban con carpas, tenían que hacer reaccionar a la gente. Muchos los abofeteaban. Y personas dicen, ¿pero por qué lo abofeteó? ¿Que el Espíritu Santo no tiene otra manera de sanar? Claro que tiene muchas formas de sanar, pero va a depender del enfermo cómo recibe sanidad.
Porque muchos por más es que la sanidad ya pasó para el primer siglo. Haz caso, Filigonio. Es que la sanidad ya dicen que ya no existe porque soy cesacionista. Haz caso, Filigonio. Pero es que me cortaste el rollo, Michel. ¿Me entiende? Pero es que Dios es tan soberano que si quiere me va a sanar cuando Él quiera. Haz caso, Filigonio, por el amor de Dios. Y las personas sanaban. Bueno, voy a apagar este lado porque ya tengo rojo este lado. No, todo está bien. Me quieren ayudar, a los que ven por internet me quieren ayudar aquí a... Y luego decían que ¿por qué no sanan? Pues porque tienen la mente tan aturdida que creen que Dios es tan y Dios es soberano que si quiere lo va a sanar y si no, no. Y por eso muchos de la voz de sanidad, escuche todos los que participaron en la voz de sanidad en Estados Unidos en los 50, 60, 70, por ahí más o menos. Uno de los últimos fue Oral Roberts, Catherine Kuhlman, A. Allen, Jack Coe, bueno, desde antes, ¿no? Smith Wigglesworth, este hombre que se fue al África también a ministrar a los enfermos, se me olvidó el nombre de él. María Woodward Ether, John Alexander Dowie, hay muchísimos. Gordon, no sé qué, algo así, otro se llama Gordon, William Graham, y así, va a encontrar a muchos. Entonces muchas personas tienen que reaccionar, a veces no reaccionan, y traen tan aturdida la mente, tanta doctrina que les meten. Que la sanidad ya no es importante, que para que sanan, si todos se van a morir de algo, y así. ¿Se da cuenta? Lo más importante que los que vamos a ministrar ahora el día 31 de enero, por favor, no los agarre así, ¿ok? Si no, ya no regresamos al salto. Si son personas inconversas, no los agarre así. Eso nada más es para los hermanos que tienen la mentalidad aturdida, cesacionista, que no creen que los sanidades de los milagros, o que creen que las sanidades de los milagros son emocionalismo, y que no creen la sanidad de milagros, que ya no existen, que para qué, que Dios si quiere lo va a sanar o no. A ellos sí agárrenlos a cachetadas. A la gente nueva no, eso no hay que administrarlo normal. ¿Sabe que muchas veces es más fácil que reciba sanidad una persona que no escuchó el evangelio? Es mucho más fácil que reciba sanidad. Yo he visto más milagros en personas que no conocen el evangelio, a hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque ya traen una estructura mental que no les permite creer la palabra de Cristo. Por eso les digo, la Biblia no es un manual, mi hermano. Decir, por su llaga fui sanado, eso no es un manual. Eso estaba hablando de la obra consumada de Cristo en la cruz. Que nosotros hablamos la obra consumada y hay una manifestación del poder del Espíritu de Dios basado en una legalidad que se pagó ahí en ese sacrificio. Hay un acto legal por lo cual somos herederos de la sanidad. Hay un acto legal consumado en la cruz. Por lo cual usted también se le quitó toda naturaleza de pecado porque hay un acto legal que se ejecutó para darle herencia. Ahorita tenemos herencia en Cristo. Las añadiduras de la herencia, mi hermano, es la sanidad. Es que usted esté bien. Por eso Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. ¿Ok? Entonces, es trascendental esto. Entonces, aquí nadie va a sanar si no es por la fe. Por la fe y una fe que se cree. Y una fe que se cree y que se actúa. Nadie va a poder sanar. ¿Y qué cree? Lo vamos a demostrar porque vamos a grabar videos. Se trata de seguir instruyendo a las personas que nos ven por internet. Y vamos a grabar videos en vivo. Una vez me preguntó una persona, oye, ¿y no te da vergüenza grabar en video? Y que Dios no sane a la persona, ¿no te da vergüencita y al rato quedas avergonzado? Me dijo una persona una vez. No, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo a ministrar sanidad, ¿por qué vamos a quedar avergonzados? Y otros te dicen, bueno, entonces resulta que si Dios no sanó fue culpa del enfermito. ¿Qué cree que le responderemos a esas personas? Por supuesto, aquí hay dos culpables.
Aquí solamente hay dos culpables y no es Dios. El que ministra sanidad y el enfermo. Nadie más. Dios siempre está disponible y su poder está disponible en todo tiempo. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sanaron estos leprosos? Porque creyeron y caminaron en fe aún estando leprosos. Pero cuando iban en camino fueron sanados porque actuaron en la palabra de Jesús, vayan y preséntense con los sacerdotes. No tuvo que imponer mano. Y claro que era una imposibilidad mental. Claro que era una imposibilidad mental. Oye, ¿cómo voy a presentarme con el sacerdote si todavía veo mi lepra? ¿Cómo voy a ir a presentarme para qué? Para que el sacerdote diga que sigo enfermo. ¿Se ha dado cuenta? Y ahorita, actualmente hay muchas personas así. ¿Cómo voy a caminar si no puedo caminar? ¿Cómo voy a caminar si no puedo? ¿Cómo voy a mover mi brazo si está dañado? Por eso siempre el creer lleva una acción correspondiente. Por eso siempre ponemos a los enfermos que hagan actos de fe. Está muy interesante este caso de los leprosos, muy interesante. Pero cuando lo analizamos a detalle, porque ir a presentarte con el sacerdote cuando te ves todavía enfermo, con la lepra, yo creo que ninguno lo hubiera hecho si no creen a la palabra de Jesús. Vayan y preséntense, o sea, esa es una fe impresionante. Jesús ya había sanado a un leproso poniéndole las manos, ¿no? No era más fácil decirle al leproso, Señor, ándale, ven tú y pon la mano, porque sí lo hizo con un leproso, pero acá eran 10. Ven y mejor pon la mano nosotros, Señor, y sanaremos, y hasta que tú pongas la mano, entonces vamos con el sacerdote, para que nos examine. ¿No era más fácil así? Pero aquí podemos ver el poder del Espíritu de Dios, sin ni siquiera haber un solo toque de la mano de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Es una manera de sanar. Es una de las formas en que sanó el Señor. Y todo fue a través de la fe y la palabra que salió. La palabra que sale con nuestra boca es tan importante para que los enfermos sanen o no sanen. Imagínense, Filigonio, voy a orar por ti, pero ¿qué crees? Bueno, realmente no se trata de orar, se trata de ministrar, se trata de administrar el poder del Espíritu de Dios, porque es el poder del Espíritu Santo el que ellos están recibiendo para sanar, ¿ok? Basado en el derecho legal de que Cristo llevó sus enfermedades. Entonces, imagínense, que le digamos a una persona que haga un acto de fe y no quiere, pues no va a sanar, así es sencillo. Ajá. Escuchó la palabra que alguien que le dijo párate y nunca se paró. Y sigue en silla de ruedas. Me acuerdo de una persona que me decíamos en Mochis. Digo, porque no oyen los de allá. Una persona con dolor de pierna. Bueno, fue en Mazatlán. Una persona que nos dijo, ya que la ministramos, ahora comienza a caminar. Y nos decía, pero ¿cómo me voy a mover si me sigue doliendo? Y ahí está el dolor, por eso camine. No, pero ¿cómo si ahí está el dolor? Pues, ¿cómo? No es así. Ahí entra la disposición de creer de los seres humanos y realmente es donde entra el libre albedrío. Muchas personas ya no creen en el libre albedrío, porque creen en un Dios soberano arbitrario y que si Dios lo decide, así va a ser. Si Dios no lo decide, oye, una persona está ahorita en las últimas. Una persona ahorita está en una situación complicadísima de enfermedad, complicadísima. Y yo le hablé la palabra. Y ahorita está en una situación complicada. Está casi a punto de morir. Pero no quiso irme. Él dijo, no, es que Dios es soberano. Si en su voluntad decide sanarme, lo va a hacer. Y si Él no decide sanarme, no lo va a hacer.
¿Qué podemos hacer con esas personas? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Muy bien, pues póngase de pie y hasta ahí nos quedamos en el caso de los leprosos. Creo que está muy interesante ese caso. Para entender que ellos, a pesar de que no se veían sanos, actuaron en esa fe, en esa palabra, en ese mensaje de Cristo, obedecieron el mensaje, creyeron y actuaron en el mensaje. Y cuando ellos actuaron en el mensaje porque creyeron la palabra de Cristo, hasta entonces se manifestó la sanidad. Padre, te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por tu amor y tu fidelidad, Señor. Estamos ya listos y dispuestos para ir a las calles a llevar tu palabra, ese mensaje que liberte al oprimido, al cautivo, al que está en tinieblas. Estamos dispuestos y listos, Señor, para el día 31. Sabemos que tú seguirás actuando a través de nosotros como siempre lo haces. Y te damos gracias por usar estos recipientes donde has depositado tu gloria. Esa misma gloria será expresada a través de los que hemos creído en ti y en tu palabra. Nuestro deseo es poder expresarte, Señor, expresar tu vida, tu naturaleza y darte a conocer esta humanidad. Y sabemos que respaldarás con tu poder sanador a aquellos que están cautivos y que no encuentran una solución. Porque eres tú actuando a través de nosotros, Señor, manifestando el poder del Espíritu aquí en este tiempo, Señor. Sabemos que es tu gran amor manifestándose cada vez que alguien sana. Siempre será la misericordia y el amor tuyo manifestándose. Para llegar a aquellos que te necesitan. Para llegar a aquellos que están en oscuridad. Es tu gran amor el que nos impulsa, Señor, a poder llevar esa palabra de vida a esas personas que están ahorita sufrientes, a esas personas que están necesitadas. Gracias te damos por esa vida impartida, porque somos uno contigo. En esa unidad perfecta podemos expresar la vida que portamos. Y no solamente con palabras, sino con hechos de una realidad que se consumó en la cruz del Calvario, que no nada más llevaste el pecado de la humanidad, sino por tu llaga fuimos curados. Gracias, precioso Rey. Te adoramos con todo nuestro corazón y con nuestra vida. Señor, que cada persona que escuche este video pueda entender todo el potencial y el poder que tú has depositado en ellos. Pero ese potencial era para que lo lleven a esta humanidad, para que lo trasladen a otros y añadan más personas a tu cuerpo y a tu reino glorioso, Señor. Ese es nuestro objetivo esencial. Te adoramos, precioso Cristo, y sabemos que a través de estos medios, cuando estamos hablando de tu palabra, Señor, comienzan a sanar los enfermos, comienzan a ser libertados aquellos que están postrados en cama, aquellos que están donde no encuentran una solución para sus vidas, Señor. Que tu iglesia, que tu cuerpo y que tu poder sea esa solución de llevar tu palabra a cada rincón, a cada lugar. Señor, que tú pongas ese querer, ese sentir en cada persona que escuche este curso, de que no se puede quedar en cuatro paredes solamente, alimentándose y engordando. Que sí te conocen más, que sí entienden más, pero ese entendimiento de la unidad perfecta que tenemos contigo, Señor, no se puede quedar en cuatro paredes. Tenemos que llevarla a este mundo que está en tinieblas, porque somos una luz
que pueda alumbrar las tinieblas de este mundo, más en estas circunstancias, en este tiempo que estamos pasando, Señor. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar en cuatro paredes, no nos podemos quedar detrás de un escritorio, de una computadora. Tenemos que ir a libertad al oprimido, al cautivo, aquel que a lo mejor no ha escuchado tu palabra, Señor, pero que tú ya estás tratando con ellos allá en su interior, que tú ya los tienes, aquellos listos para que escuchen tu palabra, Señor. Solamente llegaremos nosotros en el momento preciso, en el adecuado, donde tú nos dirijas y nos guíes, Señor, para que tu poder, tu palabra y tu vida sean impartidos en esas personas. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te exaltamos, precioso Cristo. En el nombre de precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo maravilloso. Muy bien, pues saludamos a cada persona que estuvo conectada ahí. Hermana Rosalba, hermana Irene, el pastor Leonardo, todos los que estuvieron conectados, otras personas por ahí que vimos que estuvieron conectados y pudieron mandar un mensajito, pusieron una manita o algo. Les enviamos un abrazo, un saludo. Esperamos que sea edificación para ustedes esta enseñanza, sea capacitación para ustedes, pero también sea de ánimo para que usted también salga a las calles, salga a esos lugares donde literalmente nadie puede llegar. Muy bien, pues nos vemos el próximo domingo 12 del mediodía, nuevamente transmisión en vivo.